Hola, sean bienvenidos a Visión Médica, este espacio que siempre les reserva conocimientos actualizados sobre medicina. Yo soy Brisaida y los invito a que se mantengan en sintonía durante 12 minutos aproximadamente. La fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores normales inducida por el proceso regulatorio del sistema nervioso. Para conocer las características de este síntoma, especialmente en los niños, Visión Médica ha invitado al doctor Alejandro Ramírez Fernández, especialista de primer grado en pediatría. Bienvenido, doctor, a Visión Médica y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Doctor, se plantea que al aumentar la temperatura corporal del organismo disminuye la reproducción de los microorganismos y se activan los mecanismos de defensa. Quisiera que comenzáramos nuestro diálogo definiendo qué podemos calificar de normal y qué de anormal cuando nos referimos a la temperatura del organismo. Primero, reconocer que el niño es homeotermo. Significa esto que está regulado por un grupo de mecanismos que son termorreguladores y a la vez tiene que ver mucho con el sistema nervioso, como usted decía, pero en este caso el sistema nervioso vegetativo. Existe un centro termorregulador que se localiza específicamente en el hipotálamo, que hacia él se envía una serie de informaciones de los termorreceptores, tanto los periféricos en la piel como los internos. Estos a la vez son liberados, son inducidos por esos microorganismos y otras células como las tumorales, las inflamatorias. Con frecuencia oímos decir que la fiebre es la vía natural que tiene el organismo para combatir una infección. ¿Podría usted esclarecer esta afirmación? Cuando la fiebre es moderada, realmente está descrito que puede cursar, es decir, puede transmitir elementos desde el punto de vista inmunológico que pueden ocasionar un incremento de la defensa del organismo. Es decir, es más importante la fiebre como mecanismo de defensa que el temor y el tabú que existe en la población. Ahora, doctor, sabemos que la fiebre es un síntoma que refleja la presencia de muchas enfermedades en el organismo. ¿Podría mencionarnos algunas? En primer lugar, darle a conocer a la población que la intensidad de la fiebre no da muestra de gravedad en el paciente. Pero la fiebre no solamente es producida por infecciones. Hay otras afecciones, aunque menos frecuentes, como son las enfermedades, las llamadas enfermedades del colágeno, otras enfermedades como las tumorales y de causa inflamatoria. Ahora bien, de las causas infecciosas, las más frecuentes son, más del 90% de las ocasiones, son infecciones por virus. Un poco menos frecuentes las enfermedades bacterianas y menos frecuentes aún las enfermedades micóticas. El principal motivo de consulta del paciente a un hospital o a un policlínico es la fiebre. Ahora bien, las infecciones respiratorias, entre las posibles causas, ocupan alrededor del 90%. Hay muchísimas etiologías de tanto infecciones respiratorias altas como bajas. Va desde el catarro común, muy frecuente en la población, hasta la faringomielitis, la sinusitis, etc. Algunas otras infecciones, como del sistema nervioso central puramente, como las llamadas meningoencefalitis, tanto virales como bacterianas. Otras, por ejemplo, llamadas gastroenteritis producidas por virus, que es rotavirus y enterovirus, que son los dos virus que más provocan estas enfermedades. Otras llamadas enfermedades infectocontagiosas como la leptospirosis, la fiebre tifoidea, entre otras. Algunas fiebres no infecciosas como la deshidratación, es decir, producida por cuadros de deshidratación, intoxicaciones inducidas, por ejemplo, por atropina, salicilatos, otras, por ejemplo, por golpes de calor. La población que tiene tendencia en estos meses ahora de verano a ir a la playa, hay que tener mucho cuidado con el tema de la insolación. Existen también, doctor, mitos populares que asocian la fiebre a la salida de los dientes en los niños o al llamado mal de ojos. ¿Qué hay de cierto en esta creencia? El tema de los dientes está descrito que sí, por un proceso fisiológico inflamatorio de las encías a la hora de que estos dientes vierten, puede producir, como decía anteriormente, el proceso inflamatorio como tal, la liberación de sustancias que pueden actuar sobre los centros termorreguladores y producir fiebre. Ahora, en el otro tema realmente no está descrita en ninguna literatura que puede provocar fiebre. ¿Es lo mismo hablar de fiebre y de estado febril? Fiebre es un síntoma. A la vez puede ser un signo cuando usted puede dosificarlo, puede medirlo termométricamente. Y puede ser un síndrome cuando a la vez se acompaña de un grupo de síntomas. Ahora, en el llamado estado febril ya se acompaña esta fiebre independientemente al aumento de la temperatura corporal, de taquicardia. Se plantea que, por ejemplo, el
cada grado de temperatura por encima de lo normal aumenta alrededor de 15 latidos cardíacos por minuto. Pero puede acompañarse también de taquipnea, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria, de anorexia o pérdida del apetito y otros síntomas que tampoco podemos dejar de señalar, como son las sudoraciones, en algún menor grado los escalofríos, por ejemplo. Según su experiencia, doctor, ¿ante qué manifestaciones y en qué momento de la fiebre usted valora que es importante conocer la opinión de un especialista? La población puede manejar en cierto momento la fiebre en su niño, pero hay ciertas condiciones que pueden agravar o motivar que debe acudir a un médico, por ejemplo, ya cuando se acompaña de toma del estado general, cuando la fiebre se hace mantenida, cuando aparecen complicaciones como las llamadas crisis febriles, comúnmente llamada en la población como convulsión por fiebre, entre otras que creo que son motivos de que acudan a nuestro sistema de salud, que por cierto es un sistema de salud bien armado y bien estructurado. Es decir, que ante cualquier síntoma alarmante con respecto a la fiebre es necesario acudir de todas maneras al médico. Seguro. Bueno, ya usted sabe, estamos en Visión Médica comentando en esta ocasión sobre la fiebre, un padecimiento que es generalmente frecuente en los niños. Estamos en Visión Médica comentando en esta ocasión sobre la fiebre, especialmente en los niños, y para ello converso con el doctor Alejandro Ramírez Fernández, especialista de primer grado en pediatría. Doctor, generalmente la toma de la temperatura se realiza colocando el termómetro en la axila, aunque se habla también de la vía bucal y rectal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otras? Bueno, usted decía bien claro, generalmente la vía que utilizamos es la vía axilar. No obstante, la vía bucal se usa también a nivel internacional, sobre todo en los niños mayores. La diferencia es alrededor de 0.3 grados mayor que la axilar. La vía rectal, realmente, desde el punto de vista de los riesgos que ella implica, siempre tenemos un poco de consideración a la hora de utilizarlo. Se utiliza en el mundo un grupo de termómetros, que son termómetros específicos para esta vía, donde solamente se introduce en el recto la parte del mercurio. En este caso hay alrededor de 1 grado de temperatura de diferencia. Hay otras vías, no solamente la bucal y la rectal. La vía óptica o vía timpánica también se usa a nivel internacional, conjuntamente con tiras plásticas que se usan también a nivel internacional, pero son menos exactas que las anteriormente mencionadas. Y en el paciente gravemente enfermo, es decir, en el paciente que está en cuidados intensivos, sobre todo en el recién nacido prematuro, hay vías termométricas, es decir, la termometría cutánea, que se hace a través de dispositivos al efecto, también es usada. ¿Existe un tiempo mínimo o máximo durante el cual debe mantenerse colocado el termómetro para medir la exactitud de la temperatura? Normalmente nosotros en nuestro protocolo de actuación en el hospital pediátrico nuestro se habla de que son alrededor de 5 minutos como mínimo, pero a nivel internacional se habla que en el niño mayor se puede hasta 3 minutos es suficiente para dosificar bien la temperatura. Es importante conocer que hoy los baños fríos o helados ya no deben usarse. Es decir, deben usarse baños tibios o compresas tibias y no deben usarse tampoco el alcohol, como anteriormente, es decir, hace muchos años atrás se usaba. Y desde el punto de vista medicamentoso, existe un número importante de medicamentos en Cuba y a nivel internacional que son específicamente indicados por el médico que pueden resolver tal situación. ¿Existen dosis establecidas de medicamentos específicos para utilizar en el tratamiento de la fiebre en correspondencia con el tamaño, peso, edad y temperatura del niño? Sí, claro. En pediatría prácticamente todo está dosificable. En algunas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, por el peso en kilogramos, pero en otras ocasiones por la edad y el grado de temperatura. Es decir, no se debe nunca inducir medicamentos por debajo de temperatura, por debajo de 38,5 grados de temperatura. Esto es importante que la población lo conozca. Hasta ahí, medidas antitérmicas desde el punto de vista físico. Ya cuando la temperatura está por encima de 38,5, si utilizamos un grupo de medicamentos, vuelvo y repito, que son medicamentos específicos para la fiebre y que todas son perfectamente dosificables. Hoy, a nivel internacional, el paracetamol, que es uno de los medicamentos que más se usa en la población, prácticamente se está abogando por la edad, no tanto por el pesaje. No obstante, es bueno que la población a veces conozca cuánto le corresponde a cada hijo en relación a estos medicamentos, porque hay situaciones específicas que el niño en un momento determinado, en horas de la madrugada, etcétera, aparece la fiebre como elemento importante
en el paciente y podemos hasta cierto punto, sabiendo previamente con una consulta médica qué cantidad de ese medicamento podemos inducir. ¿Y es recomendable, doctor, administrar comidas o líquidos al niño durante el estado de fiebre? Sí, el paciente normalmente y fisiológicamente en un proceso febril pierde el apetito, es decir, hay un poco de anorexia y por lo tanto no podemos obligar al paciente que coma como normalmente come cuando no hay fiebre. Pero los líquidos, en un volumen importante, mejoran el estado general del paciente, igual que la dieta, sobre todo una dieta balanceada. Digo balanceada, digo sobre todo en vegetales, proteínas, etc. Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, la temperatura normal del cuerpo oscila entre los 35.5 y los 37 grados centígrados. Cifras superiores o inferiores a estos valores se consideran anormales. ¿Cuáles son las temperaturas mínimas y máximas que puede soportar sin trastornos el organismo del niño? Realmente, incluso, como decíamos anteriormente, la fiebre moderada favorece lo relacionado a la competencia defensiva del organismo. Pero una hipotermia, así por debajo de 35.5 grados de temperatura, mantenida sobre todo, puede haber riesgo desde el punto de vista cerebral y otros órganos afectados igual. Igual sería con una temperatura, sobre todo por encima de 41 grados, o llamada hiperpirexia, que cuando se hace mantenido puede haber también algún tipo de daño cerebral o llamada fiebre fatal. Quisiera, doctor, hacer alguna consideración final con respecto a este tema. No dejar de darle la importancia que tiene la fiebre para un niño, pero darse cuenta que es y forma parte del sistema inmunológico de cada individuo. No podemos ver la fiebre como algo sobrenatural, simplemente tratarla y buscar sobre todo la causa. Gracias, doctor, por asistir en esta ocasión a Visión Médica. Le reiteramos la invitación para próximos espacios y le deseamos también muchos éxitos en su carrera. Gracias a usted. Y a usted, amigo televidente, lo invito a que se comunique con nosotros para que nos envíe sus sugerencias y opiniones. Recuerde que sus criterios son muy importantes para mantener la calidad de este espacio. Y de esta manera llegamos al final. Recuerde que tendremos una próxima cita para continuar dándole una visión médica a nuestro Manzanillo. Hasta entonces, tenga una semana exitosa.